Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roxana de Jesús Nájar Arias. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato de la licenciatura en Derecho. Mi matrícula es 2002-8087. El nombre del reto es Reto 2, la jurisprudencia, del módulo de juicios de amparo 1, el cual me imparte el asesor Daniel Humberto Díaz Aguirre. La fecha en la que estoy realizando el presente video es el 7 de julio del año 2022. Dentro del desarrollo del presente trabajo, se pide que se dé respuesta a los planteamientos solicitados de acuerdo a las tres jurisprudencias que se muestran dentro del mismo. Como primer punto, abordaré el significado de jurisprudencia, el cual es un conjunto de decisiones de los tribunales de justicia sobre una materia determinada, de las cuales se puede extraer la interpretación dada por los jueces a una situación concreta. La primera pregunta es la siguiente. Respecto del caso número 1, señala qué método de integración, ya sea reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios, se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. La respuesta es por reiteración, ya que la jurisprudencia analizada, la tesis 1A.J.J.102-2011, con rubro facultad de atracción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Fue emitida por la primera sala en septiembre del año 2011, antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril del año 2013, teniendo como antecedente la reforma constitucional en materia de amparo publicada en junio del 2011. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 192 de la abrogada Ley de Amparo, se menciona lo siguiente. Las resoluciones constituirán jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por 8 ministros, si se tratara de jurisprudencia del Pleno, o por 4 ministros en los casos de jurisprudencia de las salas. Lo anterior se cumple con las siguientes sentencias. 10/2007 con unanimidad de 4 votos, 78/2010 con unanimidad de 4 votos, 120/2010 con unanimidad de 4 votos, 168/2010 con unanimidad de 4 votos, 13/2011 con 5 votos. Continuaré con la pregunta número 2, la cual menciona lo siguiente. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A.J.J.93/2013 de la décima época fuera sustituida por la jurisprudencia 1A.J.78/2018 de la décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para entrar en contexto, se debe mencionar que la jurisprudencia sustituida tiene como antecedente una contradicción de tesis. Dicha jurisprudencia interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Dicha tesis fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación el día viernes 3 de marzo del año 2017. El razonamiento que realiza la primera sala para interrumpir dicha jurisprudencia es el siguiente. La regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado,
se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar. No obstante a lo anterior, el hecho de que conforme a la fracción 2 del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso conforme al artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo. La interrupción de la jurisprudencia se encuentra fundamentada en los artículos 228 y 229 de la Ley de Amparo. Continuaremos con la pregunta 3, la cual menciona lo siguiente. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. La primera jurisprudencia 1A.J.J.102/2011 fue publicada en la novena época. La segunda jurisprudencia 1A.J.78/2018 fue publicada en la 10ª época. Por último, la tercera jurisprudencia P.J.J.145/2000 fue publicada en la 9ª época. La cuarta pregunta es la siguiente. En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. La jurisprudencia P.J.145/2000 con rubro jurisprudencia. Su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley aprobada por el Tribunal del Pleno en su sesión privada celebrada el 27 de noviembre del año 2000. Es obligatoria en base al artículo 192 y 197 de la abrogada Ley de Amparo para las salas de la Suprema Corte, los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Como ya lo había mencionado anteriormente, esta jurisprudencia se fundamenta con la abrogada Ley de Amparo debido a que el año de aprobación se da antes de la reforma que mencioné con antelación y antes de que saliera la nueva Ley de Amparo. Por último, responderé la quinta pregunta, la cual menciona lo siguiente. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que se deben emitir para su aprobación. En la jurisprudencia 1 con número 1A.J.102/2011, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trata de una jurisprudencia por reiteración de criterios, en base a lo mencionado en el artículo 192, segundo párrafo de la abrogada Ley de Amparo. El artículo 223 de la Ley de Amparo vigente menciona lo siguiente. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias.
Por lo tanto, de acuerdo a la ley de amparo vigente, sí se cumple con los votos requeridos en dicho artículo. Sin embargo, es importante mencionar que en el artículo 224 de la misma ley se puede observar que se menciona que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Dicho lo anterior y en base a la ley de amparo, solo se permite la jurisprudencia por reiteración a los tribunales colegiados de circuito y no a las salas o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, no se cumple con los requisitos para hacer una jurisprudencia por precedentes obligatorios. Por último, daré a conocer mi conclusión. La principal utilidad e importancia de la jurisprudencia recae en la tarea de interpretar las normas jurídicas, esclarecer el sentido y alcance de ellas, o bien definir los casos que no se encuentran previstos en ellas. Con la emisión de jurisprudencia se permite conocer la racionalidad de los juzgadores mexicanos, así como su interpretación jurídica. Al ejercer nuestra profesión es de suma importancia estar actualizados y conocer las jurisprudencias que aplican al caso concreto, con el fin de poder invocarlas y el juez las tome en consideración para poder ejercer un juicio de manera justa y acertada. Gracias, buenas tardes.